Buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta conferencia. El que el Museo del Prado haya organizado esta conferencia, pues agradezco mucho porque tiene que ver con el centenario. En 2016 se cumple el centenario y el homenaje a Ignacio Pinazo, que falleció en 1916. Ignacio Pinazo es un artista conocido por el público, valorado, pero quizá no valorado en la dimensión que merece a nivel general. Y parte de este olvido la culpa la tiene el mismo Pinazo. Es cierto que hay otros autores valencianos que le han hecho sombra a Pinazo, pero la renovación de la pintura valenciana, la actualización de la pintura valenciana de la segunda mitad del XIX, pues no se entiende sin Ignacio Pinazo. Ignacio Pinazo nació en Valencia en 1849, procedía de una familia muy humilde y además se vio enseguida envuelto en unas situaciones bastante difíciles, porque quedó huérfano primero de madre muy joven, luego murió en una epidemia de cólera su padre y su madrastra, y digo todo esto porque lo de la epidemia de cólera le marcó mucho psicológicamente, y antes de dedicarse de pleno a la pintura tuvo que desempeñar muy diversos oficios que también es interesante conocer, aunque no vamos a entrar a fondo en la biografía de Pinazo. Pero tuvo que trabajar de panadero, tuvo que trabajar pintando azulejos, de pintor de abanicos y hasta de sombrerero. A mí me gusta recalcar todos estos oficios manuales que desempeñó, porque Pinazo trabaja la pintura con una especie de libertad a la hora de manejar, de componer, y yo creo que algo de ese contacto tan directo con la materialidad de los distintos oficios que trabaja se refleja en su pintura. Bien, el título que tiene la conferencia de la gran tradición al modernismo es el de refleja las exposiciones que actualmente se han inaugurado en Valencia en distintos centros sobre Pinazo, estudiando su relación con el arte clásico a través del retrato y también su relación con, más que su relación, su intuición moderna y un diálogo con las vanguardias, que es la exposición que hay en el IBAN y la de la gran tradición al modernismo en el Museo de Bellas Artes, y hay otra ahora en el Almudín, organizada por el Ayuntamiento, sobre el desnudo en la obra de Pinazo, con lo cual les invito a todos a acudir. Bien, tras esta formación, tras esta serie de oficios que desempeña en su juventud y que tiene que ir abriéndose camino con dificultad, la vida de Pinazo y sobre todo la dedicación al arte es un ejemplo de voluntad, de esfuerzo y de vocación. Es un pintor hecho en parte a sí mismo, porque tampoco realizó los estudios completos en la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Entró ya siendo un poco mayor, pero con respecto a la edad en la que accedían generalmente a las escuelas de Bellas Artes sus compañeros, pero enseguida este pequeño desfase se solventa con una gran eficacia y profesionalidad. Bien, aquí tenemos un autorretrato de Pinazo, porque quizás lo que caracteriza a Pinazo es la complejidad, la riqueza y la diversidad de opciones que presenta su obra. Es un artista muy poliédrico, es un artista que yo he titulado esta conferencia y estas exposiciones de la tradición al modernismo, y podría ir de la tradición al modernismo acabando cuando muere, pero es que de la tradición al modernismo ya es algo que hacia 1880 ya está cumplido, diríamos, ese recorrido. Baraja una serie de opciones que quizás, si seleccionáramos obras diferentes de Pinazo, podrían casi parecernos de distintos artistas.
Pero esta evolución, este contraste de la obra de Pinazo, que no se produce entre la fase inicial y en la fase final, sino en periodos ya tempranos e intermedios, pues hay que verlo no como una evolución gradual, sino como un proceso simultáneo. Es un artista muy experimentador, es un artista muy innovador, muy reflexivo, y quizás sea el artista más intelectual de la escuela, o de mayor nivel crítico de la escuela valenciana de la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, el discurso académico que pronunció cuando lo nombraron en la Academia de Bellas Artes de Valencia se llamaba Sobre la ignorancia en el arte, y es un discurso ya muy crítico y bastante polémico en su momento. Bien, aquí tenemos un autorretrato, porque la obra de Pinazo anterior a 1870 es muy difícil, no la conocemos, aunque él nace en el 49, casi todos los cuadros que conocemos son de a partir de 1869, excepto algunos dibujos. Bien, aquí tenemos una imagen de Pinazo, un autorretrato de 1871. Es una obra bastante interesante porque primero refleja esa conexión en primer momento con lo que es la pintura, el realismo, el naturalismo de la pintura española del siglo de oro. Y es un autorretrato juvenil. El artista se refleja con cierta seguridad, con cierta orgullo incluso, y es un autorretrato donde lo que nos muestra es la mirada. No es un autorretrato que nos indique que estamos ante un artista, no hay ni caballete, no hay lienzo, es un retrato de su rostro, pero es un autorretrato de la mirada, ese sentido analítico del artista, ese afán por desentrañar y por penetrar en la realidad del mundo que le rodea, pues queda aquí reflejado. Pero aquí tenemos otro autorretrato también de ese momento, realizado en el 72, con un aire un poco dandy, los dos tienen ese aire dandy. Aquí diríamos un aire más de hombre de ciudad. El otro está con un traje de calle, con el sombrero ligeramente ladeado. Podríamos dar una conferencia sobre los autorretratos de Pinazo y tendríamos mucho que decir confrontándolos todos ellos, pero prefiero mostrar pues, diversas pinceladas de su obra y de su evolución. Y aquí tenemos un autorretrato de Pinazo realizado 20 años después. El contraste es total entre uno y otro, no solamente de la resolución del lenguaje, sino de la misma imagen que el artista nos da de sí mismo, a la seguridad del otro. Aquí sigue siendo la intensidad de la mirada, el artista analítico, pero está envuelto en una mayor, diríamos, tristeza, melancolía, y el tipo de pincelada es ya mucho más suelta, diríamos que, empleando un término a veces un poco comodín, es más expresionista que los anteriores retratos. Pero no nos podemos quedar tampoco con este retrato, que está realizado en torno a 1905 o 6, porque podría poner otros autorretratos donde se muestra pues, con esa imagen de nuevo dandy. Pero, ¿qué pasa? Que Pinazo era un hombre que ha nacido en la ciudad, un hombre que viene pues, de la clase obrera de Valencia, pero que triunfa en la ciudad y a nivel nacional también, en las exposiciones nacionales, pero que luego él mismo se aísla en Godella, en los alrededores de Valencia, y aquí en este autorretrato se identifica mucho pues, con todo ese ambiente campesino, huertano, y aquí se representa más bien con la imagen, frente al otro autorretrato dandy, pues con la imagen de un huertano, con el pañuelo cubriéndole la cabeza, como están los huertanos trabajando, aunque bueno, también para protegerse del sol, pues quizá el artista, con tantos recorridos que hacía por la huerta y tanta apunte que iba tomando, pues lógicamente es un retrato más informal. Pero aquí tiene más esa idea de artista trabajador que en los anteriores, pero en todos ellos domina esa intensidad profunda de la mirada que dirige al espectador. Voy a confrontar otros dos retratos, el de su esposa Teresa,
cuando todavía era su prometida, realizado también en 1871, en el mismo año que los primeros autorretratos. Es un retrato muy bello, muy sereno, realizado con una, se nota que está hecho con una gran ternura, es el momento en el que el artista está enamorado plenamente de juventud de su prometida Teresa, con la que se va a casar pronto, y refleja, diríamos, todo ese amor, todo ese sentimiento en este retrato tan realista, pero en el que ya empezamos a ver pues, el tratamiento de las vestimentas, como hay casi algo goyesco en esta composición. Y aquí vuelvo a presentar otro retrato, con lo cual pues, ese paso que estaba diciendo de la gran tradición al modernismo pues, queda reflejado en los contrastes de estas obras. Aquí vemos un retrato de Teresa, realizado hacia 1906-07, que es un retrato también de Teresa excepcional, porque tiene otros retratos que están en la línea de ese autorretrato del vestido casi de huertano, porque también a Teresa, que vive lógicamente con él en Godella, porque Godella al principio es un lugar de pasar una temporada, pero luego al final es el lugar de residencia, pues muchas veces la pinta como una mujer de pueblo, con el traje de ir a misa, con el misal, con el velo, todo lo contrario de lo que hacía, por ejemplo, Sorolla, que a través de su esposa, pues de los retratos de su esposa, refleja su ascensión y triunfo social. Bien, este retrato de Teresa es una obra moderna estupenda. Esto podría estar en cualquier gran museo internacional de arte moderno, porque la evolución, el paso hacia ese lenguaje a base de manchas, a base de líneas abstractas y realistas, el contraste de colores, la libertad de la composición es extraordinaria. Uno la presenta como una mujer de calle, una mujer que está por la Alameda seguramente con su sombrilla y una especie de paypay en la mano, pero es muy interesante para entender lo que es los distintos lenguajes de Pinazo, es comprobar cómo este retrato está hecho al óleo, pero es un retrato donde juega con el inacabado, que es un elemento definitivo de su modernidad y de su lenguaje, precisamente el inacabado, pero está como dibujado, tiene más una técnica de dibujo que una técnica tradicional académica de pintura al óleo. Esto, el primer biógrafo de Pinazo, el artista y escritor Manuel González Martí, en una biografía que hizo de Pinazo en el 16 al morir y que luego fue premiada, decía que Pinazo pinta como dibuja y dibuja como pinta. Entonces, esa interacción entre el lenguaje, el estilo o el modo de la pintura y del dibujo, la técnica de ambos, cómo se entremezclan en sus obras. Bien. Regresamos a los años de inicio. En 1871 pues, recibe un encargo importante del cura de la parroquia de Santa Mónica, que es la parroquia donde él había nacido, y hace esta gran composición que ahora se puede ver en Valencia. No se había expuesto nunca, estaba guardada en el Museo de Barcelona. Y esta Santa Mónica, que es un cuadro de grandes dimensiones, es el primer cuadro de grandes dimensiones realizado por Pinazo, es un cuadro de altar, de ahí esa verticalidad. Bien, este cuadro pues lo conocíamos a través de reproducciones en blanco y negro, y ahora, al restaurarlo, se ha podido ver cómo ya en esta pintura utiliza las manos, raya, es decir, que ya esa libertad en la resolución y en las técnicas se produce en fechas muy tempranas. Y algo tiene que ver precisamente en esto Goya. Pero también es cierto que hay un comentario que el mismo González Martí recoge, y es que dice que cuando Pinazo está en las primeras clases, que los alumnos se quedan sorprendidos porque estaba pintando con las manos, que cogía los colores directamente de la paleta y los echaba en el lienzo, que luego le iba dando forma, que iba trabajando, y que los compañeros se reían, pero que al final quedaba el cuadro, pues quedaba de una resolución tan perfecta que todos se extrañaron. Y entonces comenta González Martí, que le pregunta Emilio Sala:
usted sin duda conoce a Velázquez, y Pinazo le responde, ¿y eso qué es? Es decir, lo que nos demuestra es la intuición, el sentido plástico, pero eso es un comentario de los años 60, pero es cierto es que Pinazo parte de la gran tradición y este cuadro nos lo demuestra, porque compositivamente está inspirado, no es que el cuadro copie a Goya, pero la mirada a la obra de Goya de San Francisco, la despedida de San Francisco de Borja, pues de alguna manera le ha servido de inspiración compositiva y sobre todo nos muestra cómo Pinazo siente ya desde muy tempranas fechas una veneración por la obra de Goya. Claro, y otro artista que también hay que tener en cuenta y que es muy importante en este momento de definición de la pintura valenciana, que es Francisco Domingo. Francisco Domingo era mayor que Pinazo, se marchó pronto a París, pero Francisco Domingo realizó en 1869 esta Santa Clara, que es una obra fundamental en este momento de la pintura valenciana y referente para muchos artistas. Además, la manera de pintar de Francisco Domingo pues también tenía ya esa impronta y esa resolución un tanto goyesca, y cuando este cuadro fue premiado en una exposición nacional, pues la crítica valenciana hablaban de Francisco Domingo como el artista que estaba, la escuela valenciana que era la escuela más castiza y la que estaba recuperando la gran tradición de la pintura española. Bien, Pinazo, como todo artista, pues en este momento busca completar su formación con la estancia en Roma. París todavía no era el gran centro de atracción y a veces pues se ha idealizado demasiado la marcha a París con la modernidad del artista frente a los artistas que se van a Roma, y esto es algo que depende más de la persona que en parte también del ambiente, pero Francisco Domingo se va a París y Francisco Domingo no se hace moderno en París. Sin embargo, Pinazo sí que acentúa su modernidad en Roma. Bien, él intenta irse, hacer un viaje, conseguir la beca de la Diputación en 1874, no lo consigue, hace un viaje por su cuenta y luego en 1876 ya va pensionado por la Diputación de Valencia y está entre 1876 y 1880. Bien, en ese periodo romano es riquísimo, realiza una serie de obras maestras que si Pinazo hubiera fallecido en 1880 seguiría siendo casi el artista tan importante que es hoy en día, porque el abanico, la mirada de Pinazo se enriquece tanto en Roma que hay nuevos géneros que empiezan a desarrollarse a partir de ese momento. Por ejemplo, antes de estas fechas es raro encontrar paisajes de Pinazo en Roma. Es decir, a Roma, lógicamente, se va para completar, para estudiar los clásicos, estudiar el mundo de la antigüedad. De hecho, la exposición que ahora tenemos abierta en el Almudín de Valencia recoge el desnudo y recoge todas esas academias maravillosas que realiza en Roma y cómo va enriqueciendo su visión de lo que es la corporeidad, del retrato y del cuerpo humano, que el retrato ya era algo que lo tenía muy bien definido antes de marcharse a Roma. Y la pintura del paisaje, pues allí comienza a adquirir una importancia, aunque diríamos que el paisaje en Roma pues tenía que ser algo secundario frente a los encargos y las obras que tenía que pintar para la Diputación de Valencia. Bien, esta obra de Pintando en el Jardín pues es como un manifiesto, es un pequeño cuadrito, pero que pinta al artista pintando y está pintando la pintura y está pintando una nueva manera de pintar, un nuevo procedimiento, y es como una especie casi de gran manifiesto para un artista valenciano de la pintura al aire libre. El lugar donde está pintando este artista, en el cual Pinazo se ve reflejado, yo les comentaba que este cuadro, el lienzo colocado en el caballete en medio de eso es un claustro, en realidad es el claustro de San Juan de Letrán, cómo funciona casi como una pizarra y el artista está dando ligeros toques
que es una composición donde vemos que no hay ningún dibujo previo, sino que es una pintura directa la que está realizando, es decir, la pintura a plein air. Este es el espacio donde se mueve, y aquí ya vemos esa libertad con que Pinazo introduce las manchas casi a veces como si fuera un pintor chino o un pintor oriental, y cómo juega con los elementos realistas que progresivamente se van sintetizando en un gran proceso de abstracción. En Roma hace ya composiciones como estas, es decir, como el pequeño formato. Pinazo era un artista que iba siempre o con un blog o con una cajita de apuntes e iba pintando lo que veía, la vida que transcurría a su alrededor. Como aquí, pues lo que se puede definir ya como una pintura, entre comillas, impresionista, sin una relación directa con los artistas, con los impresionistas franceses, pues como es evidente que se define ya en esta composición. Pero en Roma tiene que hacer una serie de estudios, de grandes composiciones, de signo más académico, que Pinazo envía a la Diputación. Y uno de los cuadros más populares del primer envío es este del guardavías. El guardavías es un retrato infantil, es una academia en realidad, cumple es como una especie de academia pinaciana, pero en vez de presentar una academia al uso, pues nos da esta imagen tan simpática de lo que es el niño, de un retrato infantil, pero que en vez de presentarlo pues con todos esos atributos clásicos que se solía hacer, pues nos lo presenta pues como un guardaguías, como un niño que está quizá ayudando al padre en el oficio de guardavías, y que lo presenta entre un paisaje con la aguja y la trompeta en la mano. Hay muchos dibujos porque Pinazo estudia mucho las composiciones. Bien, es un cuadro muy enternecedor por un lado, pero es un paisaje estupendo porque es muy sintético, y como además yo creo que es la primera vez en la pintura valenciana al menos donde el ferrocarril está aludido en una composición de tipo académico, como las vías del tren hacen como divisoria del horizonte en esta composición, y como la luz de amanecer, como Pinazo, con qué refinamiento y sobre todo con qué oficio sabe envolver, marcar la incidencia sobre la figura infantil, y en realidad todo ese luminismo que a veces se habla de la pintura valenciana, que se atribuye sobre ella, está ya definido aquí en esta composición. También, años más tarde, en el 79, en Roma, envía este Baco Niño, que es una de las piezas, yo creo, más refinadas y más atractivas de Pinazo. Este interés por los temas infantiles, por los modelos infantiles, era muy corriente en Roma en estos años. Lo había hecho Grassot, lo hace Fortuny, luego lo hace también Sorolla, pues porque quizá era más fácil tener un modelo infantil pues que un modelo mayor, pero bueno, también está en función de la composición y el argumento de la obra. Pero lo cierto es que Pinazo ha realizado en estos años que está en Roma, muchísimos desnudos masculinos, femeninos, infantiles, porque tenía todo tipo de modelos. Y de ese gran número de academias, solo unas cuantas pasan a ser composiciones plásticas. Bien, en Roma hace este boceto muy curioso, que esto estaba catalogado como sueño mitológico, y es un cuadro pues, que tiene una serie de referentes que a mí me parece muy interesante, porque es una modelo desnuda, lo que aparece semidesnuda, con un aire un tanto vulgar en un sillón, y al fondo pues como una escena antigua. En realidad lo que pinta es de nuevo el tema de la pintura, es decir, es la pintura dentro de la pintura lo que desarrolla Pinazo en esta composición, que en realidad es el estudio, tiene que ser el estudio de Casto Plasencia, porque lo que refleja al fondo, con esa pincelada ya tan suelta y tan abocetada que nos parece como más desvaída la visión, es el origen de la República Romana de Casto Plasencia, que está en Roma en el mismo año que Pinazo. Y Casto Plasencia, este es el cuadro que aparece abocetado en esta composición, en realidad está tratando el tema de Lucrecia, que es la continuidad,
la segunda parte del gran cuadro de Rosales de la muerte de Lucrecia, que es el artista uno de los artistas más admirados por Pinazo y por la generación del 49 en estos momentos, y el culto a la obra de Rosales es extraordinario y Pinazo es un gran admirador de Rosales. Bien, a fin de cuentas es una confrontación entre la virtuosa Lucrecia, que ha muerto, se ha dado muerte ante la violación que le ha realizado el hijo del rey de Roma, y es un contraste entre la mujer virtuosa y esa especie de mujer caída que parece la modelo que está sentada en el sillón. Bien, en ese momento este tema del ultraje, de la violencia femenina, de las pasiones, en realidad las pasiones como elemento activo en el devenir histórico, pues Pinazo lo aborda en esta composición de gran formato que envía también como pensionado de Roma, que es Las hijas del Cid. El ultraje de las hijas del Cid abandonadas en el Robledal por los infantes de Carrión da lugar a uno de los estudios de desnudos quizá más atractivos y más sensuales también de la pintura de este momento, porque ese realismo de Pinazo aquí se pone en todas, se pone a la vista en toda su dimensión, pero es que además hay un recrearse en todos los detalles, en las vestimentas, hay un refinamiento que hace de esta composición casi una composición que va más allá del naturalismo y apunta ya hacia un cierto decadentismo y sobre todo hacia un cierto modernismo ya en esta composición, en la visión que da de este cuadro, de este asunto de historia que no tiene nada que ver con lo que habían hecho los autores anteriores. Y en Roma realiza también pues, este desnudo ya en el año 80, el desnudo de frente, o friné, que lo definía también Emilio Sala, y es uno de los pocos desnudos que es el resultado de esas academias que ha ido pintando en Roma. Aquí la deformación, el juego de la deformación del cuerpo casi de una manera caprichosa, las resoluciones de las manchas, pues hacen, por un lado, es una obra muy refinada, con un sentido muy diferente al desnudo que tiene una cierta sensualidad de las hijas del Cid. Es una obra como más pura en ese sentido, cómo representa el desnudo y cómo está jugando pues, con esos movimientos y con esa gestualidad que quiere ser clásica, pero no es clásica, y que a la vez casi nos hace pensar un poco en el cuadro de la Fuente de Ingres. Yo creo que se trata, después del desnudo en el baño de Rosales, pues es una de las obras más interesantes de la historia del desnudo en ese momento. Al fondo, pues está resuelto con una serie de manchas que luego dibuja, va dando forma. Aquí estamos viendo, ya estamos en ese juego de la gran tradición al modernismo. También nace su hijo en Roma y hace una serie de retratos muy entrañables, y Pinazo es uno de los grandes, yo creo que está entre los más importantes retratistas europeos de este momento, y comienza a hacer retratos de su hijo. Y a través de los retratos de su hijo se convierte en un especialista del retrato infantil, que es en este sentido un maestro incomparable del retrato infantil. Se dice que el retrato era uno de los géneros más difíciles y de donde el artista pues demostraba su habilidad, su dominio, su genio, y el retrato infantil, hacer un retrato infantil sin caer en la cursilería y reflejando con esa fuerza lo que es la psicología del niño, la mirada del niño, detalles extraordinarios como el brillo del labio del niño, pues hacen ya de estas pequeñas piezas obras maestras del retrato. Y en Roma, el último cuadro que realiza es La muerte del rey Don Jaime, que casi lo termina en Valencia porque lo finaliza en el 1880, y luego hace una segunda versión, que es la del Museo del Prado, que es esta que vemos aquí, de mayores dimensiones, que presenta a una exposición nacional
a la del 81 y solamente consigue una medalla de segunda. Es un cuadro que aquí en la imagen no se aprecia cómo está resuelto, las pinceladas, las manchas, ese llevar la técnica moderna del inacabado a una gran composición histórica, que es algo que ya había hecho Rosales en La muerte de Lucrecia, hace que reciba algunas críticas, como diciendo que el cuadro está inacabado. Pero es un cuadro pues, que refleja esa solemnidad, esa grandeza de la que era la pintura, la visión que daba la pintura de historia en ese momento, pero que el artista ha trabajado, esto en la exposición lo tenemos recogido, todos los detalles, cómo ha ido generándose la idea de este cuadro, el proceso de este cuadro, los elementos, y en realidad el cuadro empieza con un dibujo que hace de una cama, que es como un catre que ha puesto ya esas colchas y donde aparece la mujer, y cómo ha ido transformando ese escenario primero del estudio casi doméstico en una composición, en una gran composición histórica a través del análisis pormenorizado de los distintos elementos que componen la obra. Tiene algo de bizantinismo. ¿No? Creo que muchos cuadros de historia se hacían desde Roma y era una invención de un escenario español en Roma. En realidad, según el relato histórico, el rey don Jaime en este momento estaba en Játiva y es en una tienda de campaña donde el rey don Jaime estaba alojado, pero como ha transformado este espacio a través de la cama, los cortinajes, en un espacio de una suntuosidad y de una grandeza. Bien, en el 80 llega a Valencia y de 1880 a 1890 Pinazo es el pintor a la moda, pintor requerido por la alta sociedad valenciana. Hace una gran cantidad de retratos, hace pinturas decorativas, pero continúa desarrollando esa otra tendencia más libre, más suelta, más impresionista, que ya había iniciado en Roma y que hemos visto con esa exaltación de la pintura al aire libre. Bien, pues en los años 80 Pinazo hace estas escenas de playa que son insólitas en la pintura española de este momento. El mar no se pintaba desde esta perspectiva y como espacio de ocio y como lugar de recreo de una sociedad moderna, entre comillas, pero bueno, es una visión moderna de la playa como lugar de disfrute. Esto era inédito, lo normal era o las vistas de puertos o el mar desde dentro, la playa, como fondo, en composiciones pues, que venían tomadas, sobre todo desde la pintura romántica, todavía parte de la realista, pues como vistas desde el barco, el mar visto desde dentro, la playa vista desde dentro. Y estas composiciones son las primeras, es decir, cuando Pinazo hace esto, Sorolla está en Roma todavía, el puerto que ha hecho está más en la línea de lo que hacen otros artistas. Aquí ha introducido una iconografía, una visión moderna del paisaje y de la playa, que realmente lo convierte en un adelantado y hace entender pues, como si fuera el Baudin español. También del 80 son estos pequeños paisajes, son pequeñas tablitas, porque el genio de Pinazo muchas veces se concentra en obras de pequeñas composiciones. Aquí él tiene una gran influencia, él miraba mucho a Fortuny y Fortuny pues, había puesto de moda esas tablas tomadas directamente con la caja de pinturas desde el natural, y él lo desarrolla en cuadros donde el proceso de abstracción, de síntesis, va progresivamente acentuándose. Esta es una de estas composiciones pequeñas donde quizá es más detallista Pinazo, porque es una gran panorámica de la ciudad que tiene casi una visión, diríamos casi fotográfica o casi cinematográfica desde el punto de vista que nos presenta esta escena del límite de la ciudad, porque en realidad es la ciudad en perspectiva vista desde la Alameda con el puente del mar en primer lugar, que es el gran protagonista de la composición, no la catedral, sino el puente del mar. En el 83, que yo a veces pienso si esta obra puede ser del 83 o se confundiría o la firmaría después, hace esta subida a la ermita, perdón, al Calvario de Godella.
Es una composición donde el impresionismo, yo no sé llamarlo esto de otra manera, donde el impresionismo valenciano de Pinazo pues está ya completamente definido, pero con un lenguaje propio. Pinazo compone mucho a través de manchas y luego cuando ha realizado toda esa serie de manchas les da forma dibujándolas, destacando, a veces perfilando, pero fíjense cómo el acabado y el inacabado en estos detalles del Calvario, pues cómo quedan reflejados, como ya la misma iglesia, como hay unas manchas y luego unas manchas informales, informes, y le ha venido dando cómo las ha ido perfilando, como si el pincel fuera ya un lápiz. Desde el punto de vista de la perspectiva, el tratamiento de la luz, el color, pues es una obra vanguardista en el contexto de la pintura valenciana de ese momento, y yo creo que española también, porque Beruete, pues en ese momento estaba haciendo composiciones de otro tipo, y Regoyos también. Pinazo es de la misma generación que Beruete, Regoyos es un poco más joven. Bien, 1885 es otro año importante en Pinazo, porque tiene lugar, hay una nevada en Valencia, hay una gran nevada, pero además es el año de otra gran epidemia de cólera. Bien, Pinazo pinta en 1885 estos paisajes tan bellos y tan en la línea también impresionista. Todavía está firmado por Sisley y otro autor francés. Y en 1865 hace también este cuadro tan entrañable y tan moderno y tan oriental casi a un tiempo, que es la vista de Valencia Nevada desde la casa del artista, con la mujer y los dos hijos delante del balcón, pues viendo este detalle de los pájaros que se han parado en el balcón, pero cómo ha resuelto como unas figuras en movimiento que se desdibujan lateral de la mujer con el hijo pequeño en brazos. A mí esta pieza me parece también una obra realmente muy avanzada y una de las grandes creaciones de Pinazo dentro de un pequeño formato. Bien, en 1885, con motivo de esa epidemia de cólera, que Pinazo tenía pavor porque habían muerto su madre, su padre y su madrastra en las anteriores epidemias de cólera, estaba trabajando para un potentado valenciano, un industrial, José Jamondreu, y le pide que lo acoja en la finca que tiene en Bétera, en Villa María, para que él y su familia pues puedan pasar la epidemia de cólera sin gran riesgo, en vez de estar en la ciudad, que los estragos que hizo la epidemia de cólera fueron extraordinarios. Bien, hay aquí un poco de leyenda. Entonces se dice que Pinazo se lo solicita a Jamondreu, que Jamondreu le dice, vale, estará usted su familia, le descontaré el dinero de la manutención, pero todo lo que pinte será luego de mi propiedad y yo se lo abonaré haciendo el descuento comercial del 19 del cuento de la manutención de usted y su familia. Bien, ahí en Bétera hace 4 magníficos retratos de la familia Chamondreu. Lo siento, pero tengo ahora 2 porque hemos tenido un problema y no hemos podido volcarlo. Y hace el retrato de la hija, la mujer, el marido y el socio. Y son las 4 estaciones. Y cada uno de los retratados hay como una identificación entre el género y la edad y la estación elegida. Es decir, la hija con la primavera, que es este retrato, que es uno de los más bellos, impresionantes de Pinazo, de María Jamondreu, en Villa María, llena de flores, el paisaje, es toda una exaltación de la belleza floral, pues hay esa identificación entre lo que es la juventud y la primavera. El retrato de la mujer es el verano, que es cuando los frutos ya están maduros y todo está en plena floración y ya casi alcanzando pues casi su decadencia. Y ahí pinta a Doña María. El mismo Jamondreu lo pinta en el otoño y como se dedicaba
al cultivo de la vid y de las naranjas, pues es en la época en que se recogen esos frutos y aparece un ferrocarril, que es la primera vez que aparece un ferrocarril, porque él había hecho una línea de ferrocarril, que además esa línea luego fue parte de su ruina. Y al socio, que lo pinta también, Augusto Comas, lo pinta como el invierno. Digo que el socio pues se ve que es más improductivo y lo pone en la estación del invierno, pero en realidad son los retratos más bellos, el de la primavera y el del invierno, porque está imbuido de una melancolía y de una grandeza, y sobre todo la visión del paisaje nebuloso, pues lo convierte en una obra muy atractiva. Bien, la realización de estos 4 retratos tan espectaculares, lógicamente lo pone de moda en Valencia, y a partir de ahí pues empieza a retratar a aristócratas, a nobles valencianos, a burgueses, a intelectuales, y realiza muchísimos retratos en esos años. Pero también en esas fechas pues ha nacido su segundo hijo, Ignacio, y este retrato, que el contraste, como estaba diciendo, entre esta obra y las anteriores, tan trabajadas, lo cual no quiere decir que esta no esté también muy elaborada, pues no hay nada fruto del azar en Pinazo, aunque nos parezca que es fruto del azar, es del estudio y de la reflexión. Pues volvemos a encontrarnos a un Pinazo goyesco, casi cerca de las pinturas negras de Goya, en este retrato del niño. Y este otro que hace del hijo mayor, también en la década del 80, pues incide en esa gracia, en esa comprensión que tiene de lo que es el alma infantil, quizá porque él mismo ha tenido una infancia difícil y muy dura, y entonces valora y se vuelca mucho en sus hijos, y nos da esa visión tan tierna en los retratos infantiles. Bueno, aquí he puesto uno de Renoir, como referencia, pero me parece casi más moderno, me gusta casi más el Pinazo que el Renoir. Y este otro, que está también hecho en los años 80, que es de la colección del Museo del Prado, y yo creo que es como una de las grandes piezas de la pintura, no del retrato infantil, sino de los retratos de este momento. Yo creo que es una obra que cualquier artista, de Renoir a Manet, hubiera firmado gustoso. Y toda esa sutileza en la captación, la percepción del gesto, entre el gesto y la psicología infantil, una niña observando, que está como apoyada en una especie de almohada, ¿no? Cómo están resueltos la luz, el inacabado, esas formas sugeridas a través de dibujos, de trazos lineales, pues cómo nos convierte en esta obra en una pieza muy moderna desde el punto de vista de la técnica, pero también de la iconografía, de la visión que nos da, cómo es una obra que ya va hacia el modernismo también, porque el retrato, cómo está descentrado, la diagonal que va introduciéndose en sus composiciones, el gesto de la niña, que es una niña que está observando, porque es una niña observadora, no es una niña que está cansada, sino que está observando, y que curiosamente es el mismo gesto de otro cuadro que tiene, que se llama La Edad de Oro, que es una niña que está mirando un gato, nos parece como si estuviera mirando un gato o un bebé o algo. Es una pequeña observadora, esa capacidad de observación de los niños, pues también Pinazo sabe reflejarla. O esta otra también del Museo del Prado, La niña con la muñeca, pues se inscribe en la misma línea. O este retrato que hace hacia 1885-1897, es fantástico, el retrato de sus hijos, y aquí el Pinazo más moderno, claro, en los retratos infantiles y en los retratos del medio familiar puede explayarse y actuar de manera más libre. Por un lado, la luz misteriosa, pero el estudio del movimiento, el juego de líneas, de acabados, de inacabados, el movimiento de la mano de este niño, que es una precognición de una captación, de una descomposición de la figura en movimiento, que lo van a realizar otros autores, como está ya desarrollado en esta composición. El Estatuto del Niño, Pinazo en esos años. Bien, y tocando ya al final de la década del 80, en el 89 hace las decoraciones de una cervecería en Valencia, el León de Oro,
hace 4 composiciones, pero es muy interesante porque en estos lienzos Pinazo desarrolla ya en gran formato, son cuadros que tienen más de 2 metros, aunque de un carácter muy apaisado porque tienen que adaptarse a los requerimientos del espacio, cómo hace en esta composición una escena de vida moderna, tocando en un espacio del paseo cotidiano, como es la Alameda en el día del carnaval, con unas jóvenes que son acosadas pues, por unas máscaras vestidas de huertanos. Bien, pero el cuadro ya de por sí, porque es como una gran panorámica, con una visión que diría yo más que fotográfica, casi cinematográfica, con ese descentramiento que tiene, esa diagonal, como una doble diagonal que coincide en las figuras de las 2 jóvenes que huyen del acoso de las máscaras, pero como lo que es ese estilo, esa forma que veíamos de pintar un tanto impresionista, suelta, antiacadémica, la lleva al gran formato aquí por primera vez, sobre todo en todas las zonas de la izquierda y de la derecha, excepto las figuras centrales, como son puras pinceladas casi taquigráficas las que emplea. Es otra de las composiciones de este lugar, una conversación. En realidad es en torno al galanteo, las escenas son en torno al galanteo, es de un erotismo velado, pero un erotismo el que reflejan todas estas composiciones, porque es en torno a la seducción, al amor, al encuentro, lo que representan estas escenas. Aquí el acoso de las máscaras, estas jóvenes, el cuadro tiene la misma composición que el otro, aquí lo he puesto en detalle, que son 2 jóvenes muy modernas, en una escena de un día de fiesta, como de una fiesta, de un baile aristocrático o de gran casino, en diálogo, en tertulia, pues con este apuesto galán. Se dice que es el retrato de las sobrinas del propietario, o esta bella herida por Cupido, que aquí diríamos es la fase siguiente, ya la muchacha que ha caído en las redes del amor y que el malévolo Cupido contempla como satisfecho su obra ante esta joven, pues que está ahí en medio del bosque, en un espacio, es un cuadro que se podría hablar muchísimo del significado y sobre todo de la visión femenina y que entra en parte también con esa visión de los hilos de perversidad que se da en el fin de siglo, pero con una realización, con una concreción completamente innovadora. Comienza a hacer también ya decoraciones para mansiones valencianas y vuelve a haber un segundo momento de desarrollo del desnudo a raíz de estas composiciones decorativas para las mansiones valencianas. Los estudios previos se convierten en obras autónomas, todas esas características del estilo de Pinazo quedan aquí muy bien reflejadas, la mancha, el delinear, la concreción de la forma, la delicadeza en el gesto, la sensualidad, como en esta otra composición, pues diríamos que nos da una imagen muy atrevida del desnudo y muy directa, también con pocos precedentes en la pintura española de ese momento. En 1890 hace esta otra composición, es que se nos van saltando de pronto visiones eróticas, retratos burgueses, escenas de campo, paisajes rurales, paisajes urbanos, con lo cual es un conglomerado tan grande de su obra, es tan poliédrico, que a veces yo creo que hasta eso ha actuado en su contra para una mayor promoción del artista, porque dice, ¿cuál de las líneas nos detenemos para potenciar o analizar Pinazo, porque son todas conjuntamente. Bien, aquí ese desarrollo de una escena dinámica a través de la mancha con un sentido casi abstracto, casi oriental, queda perfectamente ya definido en esta composición modernísima. Además, hemos hecho un estudio reciente hemos hecho Carlos González Treviño y yo, que lo hemos publicado hace poco, donde mostramos la coincidencia compositiva con la primera película que se ha producido, con la salida de la fábrica de los hermanos Lumière. Hay un parentesco
extraordinaria, una coincidencia curiosísima en el movimiento, en la distribución de las figuras, lo que nos indica esa modernidad de la mirada de Pinazo, como casi se adelanta a lo que es la mirada cinematográfica en esta composición, que además tiene casi un formato como de cinemascope. Luego, muchas veces nos lleva de lo general al detalle, del detalle a lo general, es decir, que va haciendo como una narración de los distintos elementos. Es la salida de iglesia, entonces de pronto pues hay una serie de cuadros que representan en escenas muy modernas la salida de la iglesia de Godella, hasta esta de una mascleta, que es una eclosión ya completamente abstracta en una pintura donde refleja los humos de la mascleta, que es algo pues que si se exceptúa Whistler en el panorama internacional no había sido muy tratado con este sentido en la pintura española de este momento. O esta Fiesta en mi calle, que es una gran composición en la obra de Pinazo, que está también en el Museo del Prado, como ese sentido abstracto, esa composición donde ya la mancha, el sentido de la abstracción, donde las figuras van reduciéndose, va cada vez dominando más la composición. El autorretrato de 1895 vuelve a ser esa imagen dandy, esa imagen directa. Aquí está, es otro gran cuadro que está en la colección del Museo del Prado. Aquí volvemos a ver desarrollado ese motivo que hemos visto, o esa acción que hemos visto en el retrato de sus hijos, el movimiento, la captación del movimiento. Yo cuando veo este autorretrato en el Museo del Prado es que me parece inquietante, es una obra modernísima. El movimiento de la mano, el acabado del rostro con el resto del cuerpo, cómo ya va haciendo una poética de lo acabado, de lo inacabado, de expresión, impresión en sus composiciones. Bueno, voy a pasar porque esto es una obra muy curiosa, aquí igual. Volvemos a ver Pinazo en el 98, en la gran tradición, hace este Cristo yacente, que en realidad es como un homenaje a un pintor que él admiraba mucho, que es Holbein. Tiene una relación muy directa con la obra de Holbein, lo mismo que antes hemos visto con la de Goya, y es un paisaje, el que pinta también muy poético, porque aquí lo que ha pintado es el pie de la cruz envuelto en una neblina, y el cuerpo de Cristo yacente en primer plano, en una composición que nos demuestra también la eficacia a la hora de abordar otro tipo de pintura también compleja, como es la pintura religiosa, sin caer en el academicismo ni en los amaneramientos de mucha pintura religiosa de este momento. Tendríamos que acudir a Simonet de Castro para encontrar una pintura religiosa tan sugerente. Bien, y llegamos al 97, que es un momento muy importante en Pinazo, porque con el retrato de José María Mellado y otras obras más se presenta a la Exposición Nacional y obtiene una primera medalla, lo que significa el reconocimiento máximo a un retratista en España, porque ningún retrato había obtenido una primera medalla en la historia de las exposiciones nacionales hasta este momento. Y el retrato de José María Mellado nos vuelve a llevar al Pinazo naturalista, al Pinazo de objetividad casi fotográfica en esta obra tan trabajada. Claro, es una revolución porque es un cuadro de mediano formato, cuando lo que dominaban las exposiciones nacionales pues son esos cuadros, esas grandes máquinas, esas grandes composiciones, como podemos ver aquí en el Prado, de pintura religiosa, con lo cual es como decían que era como una biografía lo que había hecho del retratado Pinazo, pero con este retrato se consolida, lógicamente, como reafirma como retratista a la moda, aunque ya por esta época él comienza a retirarse más de todo lo que es el medio social valenciano. Este es un autorretrato de él en ese momento. Y años después realiza La Escollera, que es un gran cuadro donde es un cuadro relacionado con el 98, pero fíjense en qué forma, porque en vez de pintar el melodrama, cuando ya lo que ha pasado en este momento de la pintura de historia y la pintura social, pues hace esta gran composición que
es una obra que tiene casi más de 2 metros, donde toda esa investigación en torno al hecho plástico, a la mancha, a la línea, pues diríamos que queda reflejada absolutamente con una extraordinaria grandeza, y lo que está representando la escena es la espera de los barcos que traían a los repatriados de Cuba, heridos y en unas condiciones pésimas. Es decir, como una escena dramática, pues la ha transformado en ese momento de espera, donde es la visión de la naturaleza y de los personajes sentados en las rocas, lo que Pinazo nos refleja. Bien, y el otro momento también de sanción de Pinazo es en la exposición en la siguiente exposición nacional, que obtiene otra primera medalla con el retrato que ha realizado en 1899 de su hijo Ignacito, la lección de memoria. La lección de memoria es el último retrato que hace de su hijo menor, que lo había utilizado muchísimo como modelo, que lo había retratado muchísimas veces, y este es el proceso, cómo ha ido, es un cuadro que ha ido concibiendo, que ha ido madurando en el tiempo, en distintos momentos de la edad, en distintas edades del niño, y está pintando pues un poco el tedio, la concentración, como hemos visto en las otras composiciones, y cómo nos da como una imagen gradual del paso del tiempo hasta esta composición mucho más acabada, más naturalista, con la que obtiene otra primera medalla. Pero en realidad estas composiciones yo las veo incluso relacionadas con este cuadro del mismo niño, hecho unos años antes, que es como un retrato que yo creo que representa la contrariedad, porque es la imagen esa como de un niño contrariado, enfadado, aquí como absorto fuera en otros pensamientos ajenos al estudio, lo mismo que aquí, y aquí mirando al espectador en esta obra tan elegante. Ese mismo año lleva el retrato de baño, que es una obra, vemos como lo velazqueño sigue también de pronto aflorando en estos años, lo goyesco, en los retratos de su mujer en 1900, y estos triunfos pues, le deparan encargos importantes, como el hacer el retrato del rey, donde la espacialidad, la visión del escenario, con unas pinceladas que van dibujando ya todo el conjunto, con esa pincelada que hemos visto en las obras anteriores, cómo lo traslada a un retrato real, a un retrato de aparato, cómo consigue esa solemnidad en el cuadro, pero donde una composición de casi lo más interesante es el escenario que el retrato en sí, el retrato del ministro, que hace de Camacho. Y bueno, en estas composiciones realizadas ya en 1912, cuando el artista ha dejado casi de pintar los últimos cuadros de Pinazo, ya a partir del 12 no pinta, muere en el 16, dibuja, y este retrato de su mujer, de Teresa, pues refleja muy bien toda esa línea, todo ese desarrollo de libertad, de creación, de indagación en torno al hecho plástico. De nuevo una obra un tanto goyesca, como Pinazo es de los primeros que hace una lectura moderna de Goya. Este es el dibujo de ese retrato y este es el retrato de su mujer, Teresa. En 1912 es también este otro retrato femenino, que Pinazo es una obra donde vuelve a desarrollar todo ese lenguaje y ese juego de transparencias, de manchas, de abstracción, o esta última composición donde casi Pinazo pues, nos aproxima a lo que hacen Barceló, Cossío, en estos años finales de su obra. Bien, con estas creaciones, con estas oscilaciones, pues espero que hayan podido tener una cierta aproximación
a la obra de Pinazo, que si volviera a poner ahora, pues a Calvar el cuadro de Santa Mónica, con la visión goyesca, pues veríamos el espacio andado, como es un artista muy evolutivo, que sabe mantenerse y dialogar entre la tradición y la absoluta modernidad, que abre unos caminos que no van a tener continuidad. Pinazo es, así como Sorolla tiene una gran cantidad de seguidores, Pinazo es un pintor que apenas tiene continuidad, sus discípulos no desarrollan ni van más allá de su obra, pero es uno de los artistas más complejos y con una obra más rica y poliédrica de todo este panorama de la pintura del fin de siglo. Muchas gracias.